El día de hoy estamos a jueves 27 de junio del 2024. Tres puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Y el día de hoy tenemos a un jovencito que es rey, Joaquín. Apenas tenía 18 años de edad cuando subió al trono. Reinó solamente 3 años en Jerusalén e hizo exactamente lo que hizo su padre, que despreció al Señor Dios. Hizo todo lo que el Señor Dios reprueba. Y en esos momentos de su reinado va a ser sitiada la ciudad por Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia. Llega Nabucodonosor a este lugar y rápidamente se apodera de todo y toma como prisioneros al rey Joaquín junto con su madre. A toda la gente la va a tener prisionera y Nabucodonosor se va a llevar a Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. También destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Y también Nabucodonosor se va a llevar como cautivos a la élite de la ciudad, es decir, se llevó lo mejor de lo mejor que había en Israel, se lo llevó a Babilonia, y entre ellos pues se va a llevar a carpinteros, se va a llevar a herreros, y solamente a los más pobres e insignificantes los va a dejar ahí en Jerusalén. Y Nabucodonosor, obviamente, que quitó a Joaquín, que tenía 18 años de edad, que solamente tenía 3 meses reinando en Jerusalén, lo va a quitar y va a poner a uno que va a ser el tío de Joaquín, que se llama Matanías, y le va a poner el nombre de Sedecías. Pues el día de hoy todo hay un caos. Y todo hay un caos, ¿por qué? Porque este jovencito está repitiendo lo mismo que hizo su padre. Y Joaquín va a hacer todo lo que reprueba el Señor Dios. Y siempre las cosas pasan y la historia, es por eso que tenemos que ver a la historia, que tenemos que regresar a ver a la historia para no cometer los errores que se han cometido en la historia. Y a Joaquín va a hacer exactamente lo que hizo su padre. Le dio la espalda al Señor Dios. Y es que una vez que tú te subes al trono, una vez que tienes poder, no sé qué es lo que pasa, pero todo se te olvida el Señor Dios y todo empieza un caos. Es que ya no te empiezas a regir por los principios del Señor Dios. Es que ya no te riges por la sabiduría que te viene de Dios. Es que ya no eres ese hombre justo, esa persona justa, sino que solamente tú te encierras en ti mismo, lo único que prevalece es tu ser razón, solamente quieres hacer lo que tú dices. ¿Por qué? Porque ya eres rey. ¿Por qué? Porque ya tienes el poder. ¿Y por qué? Porque ya tienes un cargo. Y es que solamente pasa siempre lo mismo, que nada más tienes un poco de poder, te subes a un ladrillo y hasta te mareas del poder. Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Y es todo lo contrario. Y a ver, el poder es para servir al otro. Mi poder es el servicio. Así como lo hizo Jesucristo, el poder de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo solamente fue el servicio. Y Jesucristo vino precisamente para eso. De tal manera que la autoridad y el poder de Jesucristo solamente fue eso, servir a la humanidad. Pero al parecer como que se nos olvida, como que el poder te ciega, como que el poder, como que hay una especie, como que se te olvida lo que está pasando y lo que ha sucedido en la historia para que tú no lo repitas. Pues es muy doloroso el día de hoy como Jerusalén, esta gran ciudad,
cómo va a ser sitiada, cómo la van a destrozar, van a destrozar el palacio real, el templo. Y recuerda que un pueblo sin su templo, sobre todo en estos lugares, es lo más caótico y lo más catastrófico que puede haber. Se derrumba el templo y se derrumba toda una cultura. Pues el día de hoy, como los hacen prisioneros, se los van a llevar cautivos a Babilonia y ahí los van a tener. Y solamente en Jerusalén va a quedar la gente más insignificante y va a quedar la gente más pobre. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 78. Y este salmo va a confirmar lo que pasó en esta primera lectura. Y va a decir así: Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Y es exactamente todo lo que pasó. ¿Quiénes fueron los paganos? Pues el pueblo de Babilonia, Nabucodonosor. Y sí, entró y profanó todo el templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Pues sí, Jerusalén ahora quedó en ruinas, quedó en caos. Pero también este Salmo 78 va a decir así: no recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sí, es que solamente el amor del Señor Dios como reconforta. Y como el Señor Dios, todo lo que está derrumbado, todo lo que está caído, como desde el amor, como el Señor Dios lo vuelve a construir. Lo que dice este Salmo 76, que tu amor venga pronto a socorrernos. Recuerda que el obrar del Señor Dios siempre es un obrar con amor. Y de otra manera no se puede dirigir el Señor Dios hacia ti. Solamente el Señor Dios se dirige hacia ti en el amor, y desde el amor es la única manera que te puede reconstruir. Es la manera como te puede rehacer. Y es que para el Señor Dios, cómo se le olvida el pasado, y lo que importa es el presente. Y es el presente donde el Señor Dios trabaja en tu vida, donde el Señor Dios restablece todo lo caído, todo lo derrumbado, para que tú vuelvas a ser una persona nueva. Y es en Él donde el ser humano vuelve a rejuvenecer. Es en el amor de Dios donde tú vuelves a renacer. Y es aquí, desde el amor de Dios, donde tú empiezas a escribir nuevas palabras, nuevo todo en este libro que es la vida. Y gracias a Él, como una vez más te vuelves a recuperar, porque de otra manera no te recuperas. Y todo esto es en el amor del Señor Dios. Pero también va a decir así: para que sepa quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sí, todo esto es para que todo el mundo se dé cuenta que es el Señor Dios. Que tú no vas caminando solo, que tú no andas solo, que tu principal fuerza, tú llegas con el Señor Dios. Tú portas al Señor Dios. Y todo lo que ha pasado en tus circunstancias, bueno, pues ha pasado. Pero lo que pasa es que tú llegas con un inmenso poder. Y ese poder es el Señor Dios, y tú te presentas con el Señor Dios. Y una vez que tú llegas con el Señor Dios a donde tú vayas, a tu trabajo, a tus estudios, a tomar una decisión, es que llegas con el Señor Dios, es que tomas estos lugares desde el Señor Dios, es que tomas una decisión con el Señor Dios. Y el Señor Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú lo llevas, y es que lo más grande que tú puedes llegar es llevar al Señor Dios. Y una vez que tú lo lleves, pues es que vas a tener la mejor pesca, es que vas a tener los mejores frutos, y es que es lo único que tú puedes portar. Así de que cuando salgas de tu hogar, siempre lleva al Señor Dios en tu vida, y recuerda eso.
para que sepan quién eres. Sálvanos y perdónanos de nuestros pecados. Y para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Pues sí, que todo el mundo sepa que donde tú vas está el Señor, y donde está el Señor también tú estás. Tercer puntito muy importante el día de hoy, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Y recuerda que todo lo que fue el capítulo 6, que es el que estuvimos viendo, ahorita estamos en el capítulo 7, pues estuvimos analizando el sermón del monte o el sermón de la montaña, como lo quieras llamar. Y estos sermones, estas enseñanzas del Señor Jesús son pura sabiduría para la vida. Y el día de hoy terminamos el sermón de la montaña con estas palabras y así termina. Fíjate bien cómo termina y dice así. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Híjole, yo creo que la gente estar allí con las enseñanzas del Maestro Jesús, todos estaban asombrados. Y es que era Dios el que les estaba hablando. Yo creo que esa gente era un deleite lo que estaba escuchando. Y es que estas enseñanzas nunca antes las habían escuchado. Y sus oídos nunca antes fueron testigos de semejante sabiduría. Y es por eso que estaban asombrados. Pues sabes una cosa, lo único que produce el Señor Dios en tu vida es que te asombre. Y es que cuando dejas actuar al Señor Dios en tu vida, pues lo único que pasa es que quedas asombrado, porque su manera de ser las cosas te desborda y tú dices, Dios mío, pero esto a mí no se me había ocurrido. Y recuerda que el Señor Dios tiene millones de maneras de resolver tu problema. Así de que mira, tú ya has trabajado, tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer, tú ya pusiste todos tus recursos, tus esfuerzos, tú ya te agotaste, tú ya hiciste lo mejor de ti. Muy bien, eso el Señor Dios te felicita. Ahora deja trabajar al Señor Dios en esto mismo y deja que el Señor Dios arregle estas cosas, que vaya acomodando estas cosas y tú vas a quedar totalmente sorprendido. Y eso es la única manera que el Señor Dios te va a dejar sorprendido, porque el Señor Dios siempre nos sorprende. Y el día de hoy nos va a dar dos grandes enseñanzas. La primera enseñanza va a decir así: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué significa esto? Que no solo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues es que no todo es estar en el templo metido, allí en el templo metido, y que tú te olvides de la realidad de las cosas, de las circunstancias de las cosas. No solamente decir Señor, Señor, si tú no haces obras de caridad, pues decir Señor, Señor, esto no sirve. Y tampoco sirve decir Señor, Señor, cuando tú mismo no eres una persona justa. Y no solamente sirve Señor, Señor, cuando en tu caminar te olvidas de decir Señor, Señor. Te olvidas de lo que has dicho en el templo y en la vida práctica no lo estás llevando. Es que eso no. Y es que en realidad es aquella persona que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor Dios ya la hemos platicado. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es muy sencilla, pero a la vez muy difícil. Y la primera es que la voluntad del Señor es dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Esa es su voluntad. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Pero también la voluntad del Señor es que todos nos amemos. Amar a tu prójimo y ámalo de todo corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. El amor al hermano.
Y la voluntad del Señor Dios es simplemente hacer lo que tú tienes que hacer en el aquí y en el ahora. Que estás en una fábrica, haz lo mejor que tú tienes que hacer. Que eres maestro de primaria, de secundaria, de donde sea, pues sé el mejor maestro. Que estás haciendo deporte, pues hazlo de la mejor manera que sea posible. Que vas a dar un concierto de guitarra acústica, pues que sea el mejor concierto de guitarra acústica. Simplemente es eso. ¿Por qué? Porque el Señor Dios te está bendiciendo en esos lugares donde tú estás, y lo único que tú tienes que hacer es brillar, brillar donde tú estás. Y es que, ¿por qué? Porque el Señor Dios te ha puesto allí, y si te ha puesto allí, pues haz lo mejor de ti que tienes que hacer en esos lugares. Y también la segunda enseñanza es precisamente dónde edificas tu casa. ¿La edificas sobre roca o la edificas sobre arena movediza? Arena que se resbala, que se desploma. ¿Dónde edificas tu casa? ¿Dónde estás edificando tus ideas? ¿Dónde edificas tu vida? ¿Dónde edificas tu existencia? ¿La estás edificando sobre roca? Y recuerda que la palabra roca es lo sólido, lo que no se derrumba. Y lo sólido, lo que no se derrumba, eso es el Señor Dios. Por eso, todo lo que tú edifiques, que sea sobre roca, que no sea sobre arena, que se desmorona inmediatamente. ¿Por qué? Porque va a venir en los primeros vientos, en las primeras lluvias que se desaten, pues ¿sabes qué? Pues va a destruir tu casa porque no estaba cimentada sobre roca firme. Pues todo lo que tú hagas, absolutamente todo, que esté cimentado sobre el Señor Dios. Él es la roca fuerte y Él es lo que te da certeza. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.